prioritaria el tema de movilidad humana. Quisiera también agradecer a la Fundación Familias Sin Fronteras, en el caso de Steve Vergara, que han venido batallando desde ahora, tienen muchos años, ella les podrá un poco poner en antecedentes sobre el trabajo que viene cumpliendo. Y en esta ocasión es el municipio el que en este plan piloto vamos a conocer esta problemática, entenderla y poder atender incluso los temas que en movilidad humana se presenten y que a momentos nos generan dudas, pero estamos justamente para eso, para aprender, para aportar y sobre todo para servir de la mejor manera a la ciudad de Quito, que evidentemente se merece por ser ciudad capital. Gracias, te dejo con tus palabras en el evento. Muchísimas gracias, Graciela. Un placer y una vez más la posibilidad de interactuar, de vincular el trabajo institucional de quienes formamos parte de esta sociedad es no solo una opción, sino una obligación. Y es así como a nivel de quienes en su momento hemos batallado esta bandera de lucha que significa la inclusión, el logro de una sociedad más justa que permita que todos y todas podamos convivir de una forma pacífica en una cultura de paz, pero alrededor de ello existe una serie de elementos que se van consolidando y formando justamente aquellos yo diría, retos que como sociedad, y en el caso muy particular de la ecuatoriana, vivimos, y esa es justamente la movilidad humana. Es así que la posibilidad de llevar adelante este taller de formación, de capacitación hacia los funcionarios de la administración del Distrito Metropolitano eh, se vuelve una oportunidad de gran importancia para todos, ya que no solo es el hecho de sensibilizarnos ante una realidad, sino también el de poder construir poco a poco esa capacidad personal e institucional para poder responder de mejor manera a las realidades y a los retos que nos lleva la convivencia. El taller de principios de derechos de las personas en situación de movilidad humana es justamente una respuesta ante ello. Se ha podido construir sobre la base de una relación interinstitucional que se ha ido formalizando entre la Secretaría de Derechos Humanos con diferentes actores, y en este caso muy particular, como Fundación Familias Sin Frontera, que somos una organización de sociedad civil, nos place el poder aportar de esta manera con un taller de 6 sesiones que trae no solo las temáticas, sino quizás a un grupo de destacados expositores que en su momento, cada uno de ellos, irán abordando diferentes aristas del ámbito de movilidad humana y que definitivamente como organizadores de este evento, para nosotros es un privilegio porque se ha podido, creo yo, reunir a uno de los staffs de expositores más destacados a nivel nacional en torno a cada una de esas materias. Me permito dar ciertas pautas para el desarrollo de esta sesión en el sentido de que, si bien es cierto, tenemos una hora de formación, vamos a procurar mantener cerrados los micrófonos del auditorio mientras se desarrolla la exposición y llevaremos los últimos 5 a 10 minutos para poder hacer una interacción de preguntas. Posteriormente a cada una de estas exposiciones vamos a remitir por interno a través de los WhatsApps de cada uno de los participantes que se registran en este evento, un formulario de preguntas, 10 preguntas por cada una de las exposiciones, que permitirán hacer una
evaluación, una retroalimentación por parte de ustedes y nosotros respecto de la captación de cierta información que se constituye en la base fundamental de estos temas formativos y por lo tanto avalarán con el 70% de cumplimiento o de alcance de nota su certificación al final del proceso. Dicho esto, me gustaría consultar, presentar más bien a mi compañera Sonia Pullas, quien es miembro de la Fundación Familias Sin Frontera, para que nos acompañe con el referente de exposición. Adelante, Sonia, por favor. Gracias, Steve. Muy buenos días. Buenos días con todas y con todas. Bienvenidos y muchas gracias por al inicio de esta serie de charlas enriquecedoras y que van a permitir conocer más sobre la movilidad humana. Quisiera leerles algo del trabajo y la trayectoria de Steve Iván Vergara Vaquero. Steve fue miembro del TIC-PM desde el 2022. Se desempeña como vicepresidente de Fundación Familias Sin Fronteras, entidad con la que viene trabajando como especialista en movilidad humana, desarrollando proyectos de economía popular y solidaria, así como procesos de integración de la comunidad migrante en territorio de acogida en Ecuador desde el 2021. Cuenta con 28 años de experiencia profesional, enfatizados en el ámbito del desarrollo económico, migración y derechos humanos, en organismos privados, públicos y de cooperación internacional en Ecuador y en el sur de Colombia, tales como la CAN, la UE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ha cumplido funciones como especialista de la INDH ecuatoriana en calidad de director nacional del Mecanismo de Movilidad Humana durante 2021 y 2022 y director nacional de Derechos de la Naturaleza, Pueblos y Nacionalidades durante el 2018 y el 2019 de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, así como relator de la Mesa Temática de Movilidad Humana del Pacto Global para las Migraciones durante el 2020 y el 2021. Ha sido coordinador zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, responsable de la atención de la población en movilidad humana en la zona norte de este país, donde las problemáticas son el desplazamiento forzado de la población colombiana por motivos del conflicto armado en el vecino país, la atención a solicitantes de protección internacional, la respuesta ante los flujos migratorios mixtos con énfasis en la emergencia migratoria declarada en favor de la población venezolana durante el 2014 al 2018, la regularización migratoria para la población residente en frontera. Ha sido asesor parlamentario en el Congreso Nacional de 1998 hasta el 2000, como parte de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Amazónicos y Galápagos. Además, ha sido asesor del Parlamento andino en temas de promoción de fronteras. Es economista graduado por la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Tiene un masterado en Hacienda Pública por la Universidad Alcalá de Henares en España. Es especialista superior en Gerencia Social por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y cursante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Sevilla, España. Eso es algo de la trayectoria de Steve. Les dejo con él para que se enriquezcan con sus conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Y agradeciendo por el tiempo que nos brindan para esta exposición, nos vamos a permitir abordar el día de hoy los principios y conceptos básicos y dimensionamiento de problemática de la movilidad humana en territorio del Distrito Metropolitano de Quito. Es importante conocer de dónde viene y qué es lo que hace esta organización que muchos probablemente escuchado por primera vez, que es esta Fundación Familias Sin Fronteras y su Centro Familiar de Apoyo al Migrante, la cual es justamente una organización de sociedad civil nacida en el 2006. A fecha cumple ya 18 años de trabajo enfatizado y dedicado básicamente en la atención de la población en movilidad humana. Somos una fundación ecuatoriana, líder en servicios migratorios, que impulsamos iniciativas autogestionarias sustentadas con enfoque de derecho, inclusión e igualdad de género, las cuales están orientadas a fortalecer las oportunidades de quienes son actores de la migración
y en ese marco apoyar a través de proyectos propios y el ejercicio del derecho para poder alcanzar una dignidad. Estos son aspectos importantes porque no solo es el aspecto de asumir un rol, sino realmente vivirlo. Y eso lo vamos a enfatizar a propósito de la exposición. Dentro de las gamas de servicios, que son aspectos que también tendremos el gusto de poder ponernos a las órdenes y a disposición de todos ustedes en sus diferentes áreas, podrán ustedes contar con nosotros en información y orientación migratoria, contención psicosocial y apoyo en trabajo social, asesoría y patrocinio legal para procesos migratorios, promoción de estudios en el exterior, que es un aspecto que hoy en día cobra relevancia mucho más cuando este ámbito de acción se ha ido perdiendo dentro de lo que son las políticas públicas. Apoyo con asistencia humanitaria en casos específicos, fortalecimiento y promoción en medios de vida, acceso a seguridad alimentaria, empleabilidad, inclusión financiera y campañas de sensibilización contra la discriminación, xenofobia y migración riesgosa. Entrando ya en materia, podremos hacernos una pregunta básica, y esta es, ¿qué es la movilidad humana? Indudablemente muchos hemos visto este tipo de imágenes que evocan no solo situaciones complejas y socialmente dolorosas, sino que nos cuestionamos de por qué la gente se desplaza poniendo en riesgo su vida muchas veces, la de su entorno familiar en otras, y finalmente el complicando para muchos, porque esa es la percepción en algunos casos, complicando la realidad de la convivencia social en los territorios. Sin embargo, debemos destacar que la movilidad humana es una acción física voluntaria o forzada de desplazamiento de un lugar a otro con la intención de arraigo temporal o permanente ante la expectativa de alcanzar mejores condiciones de vida, trabajo, seguridad personal y ambiente. Y eso es algo que debemos entender como un elemento básico de la formación y del desarrollo del ser humano. No existe una sola especie viva dentro del planeta que no tenga como una ambición el lograr su desarrollo, su prosperidad en un espacio donde considere que le permitan tener mejores condiciones, mejores oportunidades. Y es por eso justamente que a través de la historia de la humanidad, este se ha convertido en uno quizás de los principales factores que han permitido el desarrollo y la evolución de la humanidad y del planeta. No podríamos concebir y pensar que la falta de oportunidad o quizás incluso las barreras impuestas en un momento dado eh, hubieran no permitido que la población se desplace dentro del territorio de la geografía del planeta. Por lo tanto, muy probablemente, desde los seres humanos cromañones hasta la historia moderna de la humanidad, no se habría podido llevar adelante. Entonces, por lo tanto, también se convierte en un derecho de oportunidad. El ser humano ha sido protagonista justamente de esta movilidad humana desde que tiene uso de razón como actor individual o social. Sin embargo, no toda persona ha tenido que enfrentar un desplazamiento forzado, lo cual marca una línea muy importante diferencial, porque entre una acción voluntaria que podría ser considerada una oportunidad y frente a una acción forzada, ya sea por un desplazamiento producto de una situación armada, un conflicto bélico, un tema de persecución, pues entenderemos como mucho más el tema de salvar la vida, de garantizar esa posibilidad de sobrevivencia, se convierte en una necesidad de respeto de todos y cada uno de nosotros.
Y por lo tanto también nos preguntaremos, ¿qué es entonces un derecho? Quizás desde la visión de lo social o de lo colectivo hasta lo que es un derecho individual. Quizás el derecho es algo propio, es algo prestado, es algo intrínseco, es decir, que nace con el ser humano, es algo bueno o malo. Ya va a depender mucho de la concepción, la percepción y sobre todo del compromiso y la sensibilidad que cada uno de nosotros ponga frente a la problemática. Vemos esto a diario, cómo a través de los medios de comunicación, más bien, no solo que se banaliza, se naturaliza y se vuelve incluso un elemento que confabula como un delito de odio permanente hacia esta dinámica de la migración, de la movilidad humana. ¿Y esto a propósito de qué? A propósito justamente de generar concepciones y percepciones de diferencia entre los seres humanos. El derecho es el poder que pertenece a un individuo o a un grupo. Y ejemplo de ello, tenemos el derecho a recibir aquello que, por ejemplo, uno adquiere con un pago, el derecho a la salud, el derecho a la nacionalidad, el derecho a manifestarse libre y pacíficamente, derecho a demandar, el derecho del consumidor, por ejemplo. El derecho, por su parte, se refiere al sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia, de certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica. En cambio, los derechos humanos responden a normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los individuos. Estos derechos rigen de manera en que los hombres y mujeres viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacer valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Estos son aspectos básicos, no solo de convivencia, sino de entendimiento lógico entre las personas. Y por tanto, los derechos de las personas se les reconoce principios fundamentales como son ser universales, inalienables, es decir, nadie puede renunciar voluntariamente a un derecho. Ejemplo, el derecho a la vida. Son indivisibles porque no pueden ser ignorados, repartidos. Usted solo tiene medio derecho a la vida, por ejemplo, ¿verdad? Tampoco tenemos, hay que entender que son interdependientes e interrelacionables. Y mis derechos son vinculados a los derechos del resto, igualitarios y no discriminatorios. Requieren de la participación e inclusión y exigen una rendición de cuentas y de un Estado de Derecho. Y estos en gran medida se consolidan y se anclan a este elemento tan básico logrado en consenso de los diferentes actores que formaban parte de nuestra sociedad ya en el 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre, próxima fecha a celebrar, ya que son no solo hitos de acción, sino especialmente de oportunidades de entender la sociedad y el mundo de forma mucho más sensible y humana. Quizás hoy estamos mucho más familiarizados con este concepto de los derechos a partir de estos elementos que se abanderan desde Naciones Unidas, como son los famosos objetivos de desarrollo sostenibles, donde la movilidad humana se vincula desde la migración
en un sinnúmero de derechos como son la reducción de las desigualdades, el fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, salud y bienestar, igualdad y género, producción y consumo, incluso el tema de respeto a vida submarina, alianzas para lograr los objetivos, paz, justicia e interacción sólidas, vidas con ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque el ser humano es un actor que está vinculado de forma simbiótica con la naturaleza y con su entorno. No es que el ser humano pueda vivir sin el resto de actores, no es que el ser humano pueda vivir sin una relación con el medio ambiente con el cual le permite su sobrevivencia y su subsistencia. Entonces, por lo tanto, entenderemos que cuando hablamos de movilidad humana, hablamos de derechos. La realidad ecuatoriana no es una realidad distinta a la que vive la gran mayoría de la geografía mundial. Y si no, recordemos que no solo es el hecho de una persona que sale o una persona que ingresa, sino que realmente hay que entender que el mestizaje de la sociedad y del ser humano ha sido producto justamente de esas bondades, de poder entender y encontrar esos elementos positivos que significa el interactuar entre nosotros. No podríamos haber logrado evolución como sociedad sin los conocimientos de los pueblos árabes que ocuparon gran parte de Europa en el siglo XIV, XV. Tampoco habríamos podido entender de forma distinta la sociedad sin haber absorbido los conocimientos de la cultura helénica, la greco-romana, peor aún, sin los avances tecnológicos de las culturas asiáticas como la China. Por lo tanto, aquí cuando hablamos de derechos, hablamos de realidades, pero también podemos ir aterrizando en este aspecto de los derechos humanos que a veces son denostados y son atribuidos como defensa a quien no se debe defender. Y nos olvidamos que ese principio básico que el derecho de hoy, el derecho de uno o el derecho de otros, es ineludiblemente el derecho futuro del resto. A más de contar con la Constitución, y en este caso ecuatoriana, una constitución de avanzada, progresista, garantista de derechos y un marco jurídico de avanzada en materia de movilidad humana con la ley orgánica construida en la lógica de una agenda nacional de igualdad. Imagínense ustedes qué cosa tan importante, una agenda nacional de igualdad, es decir, de entendernos a todos como pares, como iguales. Quizás esas diferencias que muchas veces procuramos destacar terminan siendo tan banales como el hecho de que el principio básico de la vida no se puede darle ni categoría ni tampoco prioridad entre el uno y el otro. Sin embargo, acá justamente cuando hablamos de esta realidad que como país logramos alcanzar en el 2008 con la nueva Constitución, entonces uno de los grandes avances fue justamente reconocer que las personas son sujetos de derecho y de atención prioritaria. Y en Ecuador se resalta su gestión internacional en el compromiso con la defensa y promoción de esos derechos humanos de sus connacionales en el mundo, así como de apoyo permanente para su retorno a integración y en el caso particular, también una vez que ya están en el país, a todas y cada una de las personas que pueden venir de otra geografía, pero que finalmente adoptan el Ecuador o escogen el Ecuador como su territorio de desarrollo. El derecho a la vida, el derecho al goce de un bienestar familiar y económico, así como el derecho a migrar y contar con una asistencia permanente por parte del Estado Nacional al amparo de, ejemplo, el artículo 3 y el 66 de la Constitución, que establece... Y estamos en el curso. Sí, vamos a... Perdón, voy a
a cerrar los micrófonos de todo esto. Entonces mencionaba que le otorga justamente esta consideración y este reconocimiento a los migrantes de ser reconocidos como sujetos de derechos en igualdad, no discriminación ni estigmatización, menos aún como una fuente de ingreso ilimitado tan solo por el hecho de desarrollar su proyecto de vida en otra plaza geográfica. Aquí mencionamos cómo muchas veces las personas suelen referirse a los migrantes como gente que quita el trabajo a otros, que manda o saca el dinero del país, y nos olvidamos que el escenario es de doble vía. ¿O acaso no destacamos, no aplaudimos año a año cómo las remesas que envían nuestros connacionales en el exterior se convierten en hitos de ingresos en el país? Penoso porque vienen de un proceso complejo en el que no precisamente son producto de una migración voluntaria, sino forzada. Es así como también destacamos para conocimiento, y eso es algo fundamental de todos, el identificar quiénes son esos sujetos de derecho. Y aquí no es simplemente el migrante como el actor único y universal de la movilidad humana, sino que aquí sí podemos hacer ciertas distinciones. Aquel que sale, que emigra, aquel que llega al país como un inmigrante, pero no solo al país, sino también dentro del territorio nacional. ¿O acaso un quiteño que va a Carchi no es un inmigrante? ¿O un esmeraldeño que viene a Quito no lo es así? Años atrás se utilizaba con mucha frecuencia esta estigmatización que se le otorga a las personas diciendo los chagras, por ejemplo. Pero eventualmente también podríamos considerar que este concepto de movilidad humana es asimilable a una persona que sale de un barrio a otro, por supuesto. ¿Cuántos de las zonas urbanas no hemos pasado a zonas periurbanas o incluso rurales, que poco a poco, en el caso de los distritos metropolitanos, se llegan a convertir en objetivo o incluso zonas de nuevo desarrollo? Así también vienen las personas en tránsito, como es aquellas que en la época de la pandemia les llegó a tocar el hecho de, con su objetivo de llegar a otro país a través del Ecuador, cuando se cerraron fronteras, quedar prácticamente atrapado en nuestro territorio. El tema de tránsito se vuelve también en un factor sumamente importante de entender la dinámica y entender también cómo poder ayudar de forma sensible a que las personas alcancen no solo un objetivo, sino también alcancen el respeto a su dignidad, pero también a su vida. El caso muy particular de personas que viajan en condiciones extremadamente precarias y vulnerables, como es el caso de nuestros propios ecuatorianos que se aventuran a buscar el sueño americano a través de Centroamérica, y hoy en día el tapón del Darién, que se ha convertido en el principal, yo diría, no solo zona conflictiva, sino realmente en el principal espacio donde podemos ver cómo la gente ha afrontado estas barreras que le impone hoy en día la geopolítica a través de las visas, por ejemplo. Pero también el tema económico. Antes, quizás nuestra población migraba con posibilidades de pagarse un billete aéreo, y hoy lo tiene que hacer arriesgando la vida por vía terrestre. Está también aquellas personas que habiendo salido en un proceso migratorio, retornan. Caso particular de muchos ecuatorianos que han ido retornando, no solo de forma voluntaria, sino también expulsados a través de deportaciones. El tema de aquellos que buscan, por ejemplo, protección internacional porque su vida está en peligro y solicitan esta protección de otro estado, como es el caso ecuatoriano,
con respecto a la población que ha venido por 50 años acompañando ese flujo migratorio desde nuestro hermano vecino Colombia hacia Ecuador por el conflicto armado, pero también están aquellas víctimas de trata y tráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, que hoy en día son justamente dos de las delitos más rentables del mundo, incluso ya superaron con creces al delito del narcotráfico. Y es así como también podemos destacar que conforme al artículo 11 y en su acápite 2 de la Constitución, el Estado ecuatoriano asume también retos como el de adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de titulares de derecho que se encuentren en situación de desigualdad. El caso muy particular de quienes son actores de la movilidad humana. Y este tema de igualdad eh, se vuelve tan importante y se materializa el momento que estamos frente a una persona que eventualmente no cuente con las mismas condiciones, con la misma documentación que cualquier otro usuario de nuestros servicios, pero que no por ello se le puede conculcar su derecho, sino antes por contrario. Tenemos que encontrar formas de facilitar que esas personas alcancen el ejercicio de ese derecho, como es el tema de un servicio básico, el tema de una atención institucional, como el caso del municipio, por ejemplo. Y recordemos que nuestra Constitución y nuestras normas legales hoy recogen al menos 47 normas y cuerpos que, tanto constitucionales, administrativos, que amparan la vinculación y priorización de políticas públicas promotoras para el involucramiento de nuestra comunidad migrante y aquella que está en procesos de retorno a la vida del país. Pongo de manifiesto y énfasis artículos como el 3 de la Constitución, que garantiza los derechos sin discriminación y una cultura de paz. El artículo 11, nadie será discriminado por su condición migratoria. Artículo 40, no se considerará a ningún ser humano como ilegal. Puede tener debilidades en el tema de una formalización documental, pero eso no le ubica en un ámbito de ilegalidad bajo nuestras normas ecuatorianas. Artículo 102, ecuatorianos y ecuatorianas podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno. Artículo 329. El Estado velará por el respeto de los derechos laborales de los y las trabajadoras ecuatorianas y en este caso en el exterior. Artículo 371. Las prestaciones de la seguridad social se financiará con aportes de los asegurados, incluso aquellos domiciliados en el exterior. Artículo 416. Principio de la ciudadanía universal y el progresivo fin de la condición de extranjero. Es algo fundamental porque quien adopta el país, quien toma la decisión, quien asume ese compromiso de formar parte de esta sociedad, tenga las posibilidades de ir progresivamente cumpliendo requisitos para alcanzar no solo su visa de residencia temporal, sino permanente y a futuro también la nacionalización en el país que ha escogido. Y dentro de esta relevancia de los derechos humanos y el derecho internacional, destacamos que ya para el 2018 Ecuador fue el quinto país en el mundo en ratificar la totalidad de las 18 convenciones internacionales fundamentales de derechos humanos. Somos uno de los 5 países en el mundo que ha ratificado la totalidad de esas convenciones. Por lo tanto, asumimos también una gran responsabilidad, que es ejecutarlas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el Pacto Mundial para las Migraciones, tenemos la presidencia del Foro Global sobre Migración y Desarrollo que asumimos como país en el 2019, la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias,
Así que como ustedes verán, no es un tema simplemente antojadizo el de abanderarse de los aspectos de movilidad humana, porque la movilidad humana en sí es justamente el respeto a la vida y al ser humano. Sin embargo, la experiencia migratoria muchas veces nos hace pensar que nosotros somos un caso aislado, somos una isla en el mundo, y no es así. Pensamos que los colombianos, los venezolanos, los cubanos, los haitianos nos invaden cuando no hacemos un ejercicio de memoria, cuando recordamos cómo en los años 60 y 70 los ecuatorianos orientamos nuestra migración de forma importante hacia Estados Unidos y Venezuela. Muchas familias, muchos cabezas de hogar apostaban a esos, y en este caso muy particular a Venezuela como destino migratorio por temas laborales, pero también por temas de sobrevivencia en las épocas de las dictaduras militares. En los 80 se consolidó Estados Unidos como nuestro principal destino migratorio. Ya para los fines de los 90, inicios de los 2000, España e Italia como principales países receptores de migración ecuatoriana tras la crisis bancaria. En el 2010, un activo proceso de retorno que se empezó a vivir en el Ecuador. Más de 490,000 personas retornaron. Hoy el saldo registra cerca de 300,000 ecuatorianos que se mantienen en Ecuador, muchos de ellos penosamente todavía con expectativa de incluso volverse a esos países que les brindaron oportunidad laboral. Y ya para los 2020 y con más énfasis en estos últimos 2 años, la emigración reactivada. Actualidad en cifras de la movilidad humana nos permite también identificar ciertas realidades. ¿Qué sucede en el mapa nacional? Fundamentalmente, nuestra población de movilidad humana es principalmente ecuatorianos cabezas de hogar fuera del país, más de 1.800.000. Población en protección internacional es tan solo un 3%, por lo tanto, se rompe con ese mito de que Ecuador está invadido de refugiados. La población en protección internacional son personas que aportan, al igual que todo el resto de actores, al desarrollo ecuatoriano. Sin embargo, somos un país que en porcentual de nuestra población ha brindado esa posibilidad, ha acogido a población de una forma importante. Sí tenemos ese hito destacable, más sin embargo, ya a nivel del universo, tan solo es el 3%. Población en solicitud de refugio no llega ni al 1%. El saldo migratorio es especialmente entre las personas que ingresan y las que se van del país de diferentes nacionalidades. Ya para el 2021 representaba el 26% de este universo de personas en movilidad humana, con un saldo migratorio que vamos a ver, tampoco es en los millones que nos plantean, sino hoy en día más de 400,000 personas, que no dejan de ser importante en número, pero más importante es el aporte que podemos lograr que todos y cada una de estas personas generen en el territorio. Inmigrantes retornados, un 15%. Ya en cifras más aterrizadas y puestas en contexto, podemos mirar este cuadro. 2.013.000 personas de ese universo de 17 millones, o según las últimas cifras del INEC en el censo, que seríamos un poco menos de esas cifras de 17, estamos planteando de que estaríamos alrededor de los 16 millones, pero 2 millones de ese universo total de ciudadanos residentes en el país corresponden a población que tiene afectación directa por la movilidad humana. De estos, el mayor número es justamente 1.183.000 personas ecuatorianas que tienen residencia en el exterior.
de los cuales son cabezas de hogar. Por lo tanto, quiere decir que sus familias, 1.183.000 familias prácticamente, son en cambio también actoras de movilidad humana porque tienen a sus cabezas de hogar fuera. Y de ellas, 248.574 hogares están residiendo de forma permanente en Quito y el Distrito Metropolitano. Entonces, entenderemos que cuando decimos que tenemos una población de 3 millones en el Distrito Metropolitano, entonces 1 de cada 10 personas tiene una afectación de ecuatorianos en el exterior, de un cabeza de hogar fuera de Ecuador. Población en protección internacional son 75.000 personas reconocidas en el Ecuador, de los cuales 27.000 residen en Quito, y eso representa 7.659 familias u hogares. Población en solicitud de refugio, 11.000, son 418 hogares. Saldo migratorio a diciembre del 2022, 436.000 personas de otras nacionalidades, que representan 55.800 hogares dentro del Distrito Metropolitano. Emigrantes retornados representan 34.000 hogares en el Distrito Metropolitano. Son 346.000 hogares que tienen incidencia de movilidad humana. Es decir, vuelvo y repito, 1 de cada 10 personas en el Distrito Metropolitano son actores o están afectados directamente por este ámbito de movilidad. Y claro, el escenario migratorio, como ustedes pueden apreciar, ha tenido una evolución importante, con una tendencia de crecimiento fuerte entre el 2012 y el 2018, que fueron los picos, un periodo quizás matizado por el ámbito de que Ecuador tenía un escenario económico mucho más positivo que el resto de países vecinos. No obstante, ya a partir de los conflictos de la pandemia, esto ha ido decreciendo, ha tenido una reducción en población extranjera dentro del país de cerca de 250.000 personas a cierre del 2022 como estadística. Mapa migratorio interno reconoce a más de 86 diferentes nacionalidades como las de mayor número. Sin embargo, podemos sí reconocer que Venezuela es el de mayor número de población que hoy en día conforma ese calidoscopio de nacionalidades con 366.000, seguido del colombiano de 142.000. Esto es saldo migratorio de los últimos 12 años, del 2010 al 2022. No obstante, hay que reconocer que la vinculación, yo diría relación permanente de nuestras familias ampliadas de índole fronterizo, sí reconoce que población ecuatoriana, así como con población colombiana ya incluso con nacionalidad ecuatoriana, es el colectivo histórico más importante, quizás involucre a más de 1 millón de personas, ya que muchos de nosotros reconocemos, por ejemplo, esa simbiosis que existe en frontera. Los Benavides del un lado en Tulcán son familia ampliada de los Benavides en Pasto Goipiales. Y así en general, de tal manera que podemos realmente congratularnos de que somos hoy en día un país cosmopolita. Sin embargo, también vemos la otra cara de la moneda, los ecuatorianos en el exterior. Mencionábamos por estadística de Naciones Unidas 1.180.000 personas fuera del país con residencia en los ya permanente. Suma hoy en día un número mayor, ya se calcula que cerca de 1.800.000 ecuatorianos mantienen residencia en el exterior, donde se concentra en Estados Unidos el 43%, 35% en España y el 7% en Italia, como las zonas más de incidencia más fuerte. Sin embargo, indudablemente ecuatorianos en el mundo, estamos en Venezuela, Chile, Canadá, Colombia, Reino Unido, Perú, Alemania, Suiza, Bélgica, Francia, México, Australia, Panamá, Suecia, Países Bajos, Brasil, Costa Rica, Bolivia, entre muchos otros.
Y podemos ver en esta estadística a cierre del 2022 cómo ha ido evolucionando esta presencia de ecuatorianos en el exterior. Estados Unidos con 327,000, Perú con 316, España con 358. Esto ha sido la evolución de las entradas y salidas de ecuatorianos de esos países. Y nos llama poderosamente la atención como en ciertos otros países como Cuba, Turquía, Brasil, Argentina, Nicaragua, Panamá, Colombia, se han ido reduciendo la presencia ecuatoriana, pero en gran medida también responde al hecho de que nuestros ecuatorianos, por ejemplo, en Panamá, registran 308,000 retornos, no solo de personas que han vivido, viajan, sino que además hoy están siendo retornados en procesos de salvar la vida, justamente una vez que los encuentran en situación de extrema vulnerabilidad en su intento de paso al Darién. Entonces, más bien estas estadísticas sí requieren de una lectura mucho más crítica respecto de cada uno de ellos. Y el mapa de vulneración de derechos, que es algo que nos involucra directamente a la realidad de nuestra gestión como municipio, como gobierno seccional de ámbito metropolitano, porque gran parte de estas vulneraciones de derechos fueron identificados en el medio de la pandemia. De hecho, en el 2020, que tuve el privilegio de ser el responsable de la dirección del mecanismo de movilidad humana en la Defensoría del Pueblo, llevamos un proceso tremendamente fuerte de poder asistir a los ecuatorianos y a la población residente en el país frente a los temas de vulneración de derechos. Pero en el caso muy particular, con las personas de movilidad humana que no tienen familiares a quien acogerse, no tienen referentes que les permitan, en último caso, ser acogidos o apoyados incluso económicamente, sino que realmente un migrante en un país ajeno está absolutamente solo. Fíjense lo que encontramos. Atención a procesos legales que no contaban con apoyo de asistencia jurídica ni patrocinio, el 9,6%, el desplazamiento por violencia fronteriza que no cesó, ¿verdad? Es decir, los temas de población que seguía ingresando al Ecuador o que sigue ingresando al Ecuador por temas de conflictos de violencia armada en el vecino país, el retorno y movilidad interna de personas en diferentes puntos del país que frente a su debilidad económica no pueden retornar ni siquiera a sus provincias, a acceso a ayudas estatales en materia ya sea alimentaria, que en el caso particular del periodo de pandemia fue sumamente duro, pero además triste porque la población realmente no tenía los recursos para salir, no solo para proteger su vida a salir a comprar, sino que no contaba con los recursos económicos para poder cubrir sus necesidades alimentarias, acceso a servicio básico, agua, luz, entre otros, el 4,7. La regularización migratoria sigue siendo quizás uno de los mayores problemas y ustedes los enfrentan a diario cuando población de otras nacionalidades llegan a pedir un servicio y se encuentran con que no tienen documentación ecuatoriana, no tienen una visa, pero tienen un documento al menos que los valide, que puede ser un documento, una cédula de identidad de país de origen, que recordando un poco los ámbitos constitucionales, debería ser más que suficiente para poder avalar la exigibilidad de un derecho en cualquier espacio e instancia de nuestro país, ¿no? Sin embargo, se les conculcó a la gran mayoría esa posibilidad bajo el argumento de que no tiene un documento válido y el desalojo de vivienda, que fue algo terrorífico porque en plena pandemia un número muy significativo de personas no solo fueron desalojadas o puesto un candado para que no puedan ingresar, sino que además fuimos como sociedad tan poco humana que presionamos a personas en una realidad de esa naturaleza a tener que irse caminando
hacia las fronteras con el objetivo de salvar su vida, precautelar quizás en un retorno a su país o pasar a otro, como en el caso de Perú. Y recuerden ustedes que en esos momentos incluso Perú tomó una política de militarizar la frontera con Ecuador para impedir que los ciudadanos de otras nacionalidades, especialmente venezolanos, sigan pasando a su territorio, y nosotros como ecuatorianos tan humanitarios pusimos también nuestras Fuerzas Armadas a presionar a que se vayan. O sea, es terrible ese tema de política de yunque que en su momento se llegó a dar, y desde la Defensoría del Pueblo se libró una tenaz lucha en contra de esas políticas nefastas de gobiernos de turno. Así que sí es importante también enfatizar para todos y todas cómo estos aspectos de reconocimiento de los derechos, de sensibilización, que es algo más allá de la simple empatía, es el hecho de entender que somos seres humanos todos y cada uno de nosotros, también nos brinda la posibilidad de a lo largo del año tener un abanico de momentos de reflexión y sobre todo de reivindicación. 20 de junio, el Día Mundial de Refugiados; el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas; el 12 de octubre, el Día de las Culturas; el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos; y el 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante. No creo que exista un solo ser humano, no creo que exista un solo ciudadano en nuestro país que no pueda reconocer que dentro de su árbol genealógico o en su entorno ampliado existe una persona, ya sea de nuestro entorno familiar, fuera del país, abriéndose oportunidades, o el tema de ser parte de una familia ampliada con miembros de otras nacionalidades. Por lo tanto, sí podemos mencionar que en esa realidad el discurso y el eslogan de que todos somos migrantes termina siendo una tenaz realidad, una dura crítica al hecho de no darnos cuenta de lo que debemos y somos. Somos seres humanos y por lo tanto debemos ser solidarios entre nosotros. Cada uno de nosotros quizás podemos encontrar miles de diferencias, pero sobre todo si encontramos al menos una razón para hacer y entender de la igualdad una forma de vida, podremos hacer de este un mejor mundo, una mejor sociedad. Por lo tanto, invitamos a que todos y cada uno de nosotros, salidos de este proceso, hagamos un compromiso con la comunidad, y entendiendo que la comunidad empieza con ustedes y termina con el resto. Muchísimas gracias. Creo que en ese sentido, y habiendo cerrado un ciclo de 1 hora, no sé, Marcelita, Graciela, si es que nos brindes la posibilidad de recetar algunas inquietudes, algunas participaciones que pueden ser puntuales, por unos 5 minutos, y robarles 10 en total para dar una recepción de preguntas y quizás ensayar algunas respuestas. Así que espero no haber sido demasiado atormentador con información, pero destaco que el video de cada una de estas exposiciones está siendo grabado, será editado para que ustedes puedan acceder a través de YouTube, y eso también les sirva de respaldo para la contestación de las preguntas. Así que gracias. Doy entonces cabida en caso de que alguno de ustedes quisiera tomar la palabra y hacer alguna acotación, observación o consulta. Gracias. Querido Steve, muchísimas gracias. Buenos días con todos, con todas quienes están acá, se han dado cita en este espacio muy importante para
reflexionar sobre una temática tan importante. Yo, digamos, felicito toda esta presentación, querido Steve, porque tienes una información súper valiosa respecto de data y números que nos convocan a todos y todas poder estar como pendientes de cuáles serían pues unas acciones de política pública en las que podríamos generar acciones y sobre todo pensarlo de manera articulada, gobierno central, gobiernos descentralizados, los consejos cantonales de protección de derechos, pero que también vayamos mirando cómo otros actores como la academia, los medios de comunicación se convierten en aliados estratégicos. Comentarte ahí un poco y comentarles a todos y todas que en este momento también desde el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana se está cerrando ya un informe nacional respecto del estado de salud mental de la población en situación de movilidad humana, sabiendo que todas estas circunstancias que acabamos de conocer, de interiorizar un poco, pues también tienen una gran afectación en su estado psicológico emocional y cómo hay veces que no tenemos, digamos, esto en nuestro radar. Entonces esperamos que la semana del 23 pues podamos tener un poco de información que permita también insumir esta serie de charlas, mi querido Steve. Hasta ahí mi participación. Gracias, Cami. Muchísimas gracias. Adrianita Chalá, bienvenida. Le damos la palabra. Gracias, buen día, Steve, un gusto. Bueno, yo tengo una consulta respecto de lo que tú mencionabas al inicio de los derechos de las personas en situación de movilidad humana y principalmente del derecho a migrar. Me surgen dudas en razón de que este derecho sí se complica o se ve limitado a los niños, niñas y adolescentes cuando están en esta situación de refugio o de persecución, cuando no hay el progenitor. Entonces, como las personas en situación de movilidad humana, por ejemplo, no se quedan aquí, se van a otro país, pero tienen la dificultad de que puedan salir del país con sus hijos. Entonces, de ahí me surge la duda, ¿cómo podemos nosotros, todas las entidades que estamos aquí, incluyendo el Estado, poder garantizar esos derechos específicos? Perfecto, gracias. Especialmente yo plantearía que todos los derechos, y en especial el derecho a migrar, tiene que ser ejercido sobre la base de tres elementos básicos. Información, una migración segura y una inmigración legal. Razón por la cual esos tres elementos requieren, sí o sí, del contingente y el apoyo de institucionalidad que permita orientar, apoyar, patrocinar incluso el ejercicio de esos derechos. Razón por la que sí es fundamental que se fortalezca no solo la información, sino también las posibilidades de acceso a esas asistencias, donde las entidades tenemos que ser complementarias. No podemos aspirar a que una sola institución abarque el 100% de todas las competencias, a pesar de que en algunos casos el Estado se reserva para sí mucha de esta información y sobre todo de estas competencias, pero eso no quiere decir que los gobiernos seccionales no seamos complementarios en ejecución de nuestras propias competencias. El caso del COTAT así lo establece. En el caso particular de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, así como las normas de la Agenda de Igualdad, establece también niveles de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y el caso de la sociedad civil se ha activado de forma solidaria en unos momentos, en otros ha orientado competencias y especialidades que ha ido adquiriendo. Muchos de nosotros hemos sido funcionarios públicos, razón por la cual no solo que hemos sido constructores de política pública, sino responsables de ejecución de la misma.
Entonces, hoy que formamos parte de esta, o retomamos nuestro rol en la sociedad civil, tenemos una responsabilidad también. Y es ahí donde es importante, por ejemplo, el esfuerzo que en lo presente y futuro se aspira lograr con la Secretaría de Inclusión y con la Dirección de Promoción de Derechos Humanos para, por ejemplo, levantar un inventario de capacidades territoriales y un acceso universal a la información para cómo acceder incluso a una asistencia. Entonces, creo que ese elemento es ya más un compromiso de corresponsabilidades de todos, pero vuelvo y repito, tienes toda la razón cuando manifiestas que el ejercicio del derecho muchas veces se vuelve difícil de aplicar o de entender cómo aplicarlo, pero ahí es donde tenemos que asumir este otro elemento, que es la complementariedad de quién nos puede orientar, asesorar, y también el hecho de que esos derechos tengan obligatoriamente la posibilidad de ser ejercidos sobre la base de una asistencia adecuada, ¿verdad? Y oportuna. Entonces, teniendo presente que los niños, niñas y adolescentes, así como todos los grupos de atención prioritaria, son sujetos de atención especial, tenemos que ir mapeando eso y dándole respuestas lo más pronto. Particularmente una migración informada, segura y legal, definitivamente tiene que ir de la mano con este ejercicio que estamos hoy en día realizando, que es capacitarnos e identificarnos. Gracias. Gracias. Agradeciendo también a Marcelita su positiva referencia. Justamente Marcelita Arroyo, ex viceministra de Movilidad, perdón, de Ministerio de Inclusión y miembro de la Secretaría o ex miembro de la Secretaría de Derechos Humanos, va también a ser parte de los expositores de este foro, de este espacio, así que no solo que agradezco, sino que ya doy algunos elementos de referencia de quienes nos van a seguir acompañando. Y Graciela, pongo a tu disposición el micrófono entonces. Hey, bueno, te agradezco, Steve. Agradezco también a la Fundación Familias Sin Fronteras, a todos quienes hoy hemos sido parte de este taller. Nos volveremos a encontrar el día jueves, 8:30 de la mañana nuevamente, 1 hora. Y espero que hoy haya sido muy enriquecedor para todos la información entregada para nosotros desde acá, atentamente desde la Secretaría de Inclusión Social, con María Belén al frente. Estamos seguros de que esto va a aportar mucho para el fortalecimiento de la política pública e institucional, para reforzar las líneas claras de acción en el tema migración que tiene trazado Pavel Muñoz. De nuestra parte, muchísimas gracias y será hasta el día jueves. Muchísimas gracias y hasta el jueves con todos y todas. Un fuerte abrazo.